Bueno, me presento, me llamo Enrique Los Santos, represento los intereses de JLL en España. JLL, creo que casi todos sois del sector, entonces creo que nos conocéis un poco, sabéis que somos una consultora internacional, estamos presentes en 80 países, 300 grandes oficinas corporativas, estamos en bolsa, capitalizamos creo que unos 8.000 millones de dólares y bueno, estamos presentes en todo lo que tiene que ver el universo inmobiliario, ¿no? De las empresas, tanto que se dedican al negocio inmobiliario como que no. Antes que nada quería hacer dos cosas, ahora sí. Quería hacer dos cosas, la primera es dar las gracias a Libertad Digital por esta oportunidad y la segunda responder a esa pregunta que creo que flota en el aire, que estaban todos ustedes preguntándose, es ¿qué carajo tengo que ver con Federico Jiménez Los Santos? ¿Era esto o no? No. Es una broma. Sí, tengo algo que ver. Su madre y un abuelo mío eran parientes lejanos en una pequeña ciudad de La Rioja que se llama Calahorra, ¿vale? Esto lo he hablado alguna vez con él y nos hemos reído mucho juntos, pero bueno, he hecho escarrillo para empezar. Bueno, voy a empezar ya a presentar a los ponentes de esta mesa. Voy a empezar en orden. Voy a empezar con Joaquín, que lo tengo por aquí. Joaquín López Chicheri es CEO de Vitruvio Socimi. También es socio director de 360 Core A, sociedad regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que gestiona 1.100 millones de euros de ahorro financiero e inmobiliario de más de 500 clientes españoles. Vitruvio se creó también, como alguna otra Socimi que vamos a presentar ahora, en el año 2014 para desarrollar el negocio patrimonialista con un enfoque de inmobiliaria clásica y una gestión no especulativa de largo plazo. La sociedad ha crecido partiendo de un patrimonio inicial de 7 millones de euros hasta más de 180 millones de euros en propiedades ubicadas en el centro de Madrid. Estrategia que ha atraído a más de 400 accionistas sin grupos de control. Voy a seguir con Fernando, que es el siguiente en orden de sentados, ¿no? Fernando, que conozco hace ya muchos años. Bueno, Fernando Ramírez es director en Merlin Properties, cuenta con una experiencia como profesional del sector inmobiliario de más de 12 años, ha trabajado en KPMG, Ahorro Corporación, Desarrollo y REF, que es Deutsche Bank, si no me equivoco, ¿vale? Los fondos inmobiliarios, la plataforma de asset management de Deutsche Bank, como vicepresidente. Actualmente ocupa la posición de director en Merlin Properties, en el Departamento de Relaciones con Inversores, y supervisa las operaciones de Loom, la marca de espacios flexibles de Merlin Properties. De esto hablaremos un poquito porque es muy interesante. Y luego voy a contar algo que yo me enteré estos días, que me resulta todavía más interesante de su currículum. Y es que es autor y productor de teatro. Este ha sido tu secreto, te lo han colado. Ha mandado la reseña al sitio equivocado. Pero esto es más interesante que su... Es autor y productor de teatro, habiendo estrenado 2 obras, Subprime y Faraday, El Buscador, ambas con temporada en Madrid y gira nacional. Subprime fue galardonada con el premio de teatro Arniches, Carlos Arniches. Enhorabuena, Fernando. Gracias. Esto ya me lo contarás luego más despacito. Bueno, y sabéis que Merlin Properties es una de las principales compañías cotizadas en el mercado español, es parte del IBEX 35 y tiene como su principal actividad la adquisición y gestión de activos inmobiliarios terciarios en la península ibérica. Constituida como Socimi, la principal actividad es la adquisición, gestión activa, operación y rotación selectiva de activos inmobiliarios comerciales en calidad en el segmento de inversión Core y Core Plus, principalmente en España y en menor medida en Portugal. La compañía se centra en oficinas, retail y logístico y luego nos tendrá que contar algo de Madrid Nuevo Norte, a ver qué es eso. Y luego ya por último, Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores de LAR Socimi. Hernán es director de Relaciones con Inversores y de Comunicación Corporativa de LAR Socimi Real Estate, LAR España Real Estate. Se incorporó a LAR España en enero del 16. Anteriormente trabajó como responsable de Relación con Inversores y Responsabilidad Social Corporativa en SACIR Vallehermoso. ¿Soy yo? No. ¿El del ruidito?
y en diferentes posiciones de dirección en Scandia o Mutual Group y Banco Santander. Somos excompañeros. Y bueno, sobre LAR España, a LAR se le confunde muchas veces con el grupo LAR, LAR Socimi. LAR España Real Estate fue la primera Socimi en saltar al mercado español en marzo de 2014. A día de hoy concentra el 100% de su actividad en el mundo retail con 16 activos comerciales, 600.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable y un valor de activos de 1.500 millones de euros. Creo que la capitalización está en torno a los 650, 660 millones de euros. La compañía está gestionada externamente por el Grupo LAR, que sí se dedica a otras cosas distintas, y además es un grupo internacional con fuerte presencia en Latinoamérica, que es el segundo accionista de la compañía ahora mismo, ¿vale? Y bueno, una vez hechas las presentaciones, y después de la exposición que nos han hecho antes, donde yo creo que se respondían algunas de las preguntas que os quería hacer, pero bueno, yo creo que le podemos dar algún otro matiz. Yo os diría, la primera pregunta la lanzo a todos, ¿vale? Vamos a hacer algo, voy a explicar un poco la dinámica de esto. Vamos a tratar de dividir esto en 4 bloques, más uno si da tiempo. Tenemos aproximadamente 1 hora y cuarto. Los 4 bloques son, hablaremos un poquito del sector Socimis en general, y luego de cada uno de los asset class, de oficina, retail y logístico. Me voy a poner, y por eso me he subido el iPad, un cronómetro de 15 minutos con una alarma. Espero que funcione bien, así lo veis todos. Y luego guardaremos un espacio de unos 15 minutos para hacer preguntas, si les parece bien a ustedes, ¿vale? Bueno, empezamos. Una de las preguntas que se han respondido en la primera ponencia es ¿qué ha supuesto la llegada de las Socimis para el mercado inmobiliario español? Pero me gustaría tener vuestra opinión ya más desde dentro, ¿no? Desde dentro del sector. Sí, Joaquín, si tú quieres empezar. Bueno, creo que ha sido un hito fundamental, ¿no? Es decir, hagamos un poco de memoria, en 2012-2013 yo creo que todos teníamos además un pesimismo generalizado en el país, con una visión de España totalmente distorsionada a la baja, probablemente la misma medida que estaba distorsionada al alza en el año 2005, 2006, 2007, ¿no? Y de repente se hace una modificación en una legislación que ya existía, pero que estaba mal diseñada, y justo en el suelo del ciclo recesivo se abre y se pone a disposición de la inversión, tanto nacional como internacional, que esta segunda creo que ha sido clave en marcar ese suelo a la caída incesante en el mercado inmobiliario y a la falta de operaciones. Se pone un suelo con la entrada además de 2 actores que todo lo bueno que provocaron con su entrada haciendo ese suelo, ¿verdad? La operación de Blackstone, la operación de Goldman Sachs, sin embargo luego probablemente es parte importante de esa mala fama de la que hablaba la anterior ponencia relacionada con las Socimis y el no entender lo que son, que eso sí que lo podemos hablar después. También creo que tengo una visión distinta a la anterior respecto a ese panorama tan nublado que estaban presentando sobre el régimen Socimi. Y yo creo que básicamente este régimen lo que permite es canalizar el interés internacional en un país de la Unión Europea desarrollado, homologable al resto, que no era el agujero negro del mundo como se presentaba a España en el año 2012, acordémonos, nos íbamos a ir a desaparecer, parecía que España se iba a volatilizar, y de repente pues, sirve para canalizar ese interés y dinamiza un mercado, el inmobiliario, y además en el mercado de alquiler, que si todo el mundo lo recuerda, en los años de la fiesta, oíamos machaconamente a la gente con un poco de criterio diciendo que España estaba volcada en el mercado de compra-venta y que necesitábamos inversión profesional en el mercado del alquiler. No en el residencial, sino en todos, pero también en el mercado residencial, y probablemente era uno de los problemas a los que nos enfrentábamos. Bueno, pues esto se produce y es un éxito. Y es un éxito al nivel, como creo que todos sabéis, que España es uno de los principales países, yo creo que por números es el segundo país del mundo con más vehículos de inversión acogidos al régimen Socimi, que no son más que, por cierto, una sociedad anónima que invierte en inmuebles, los rehabilita o no los rehabilita, los alquila y los gestiona. O sea que muchas veces el nombre Socimi, que en España somos malísimos poniendo nombres, parece una cosa rara, ¿no? Y es simplemente una inmobiliaria. Este es un buen punto, porque creo que ustedes saben que España totaliza la mitad de los Socimis rates, ¿no? En el acrónimo inglés,
que hay en Europa y solo suponemos el 20% de la capitalización de todo el continente. O sea, ¿esto a qué creéis que se debe un poco? Es una cosa curiosa, la verdad. Bueno, no sé, por la propia fisonomía del mercado hay muchos vehículos relativamente pequeños, con tamaño mucho más pequeño que lo que viene a ser en el entorno. Siendo positivo, a lo mejor tenemos un carácter más emprendedor de lo que se nos adjetiva, sí. Por cuanto que en mercados más consolidados como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, salir al mercado normalmente requiere de un peso y de un armazón mucho más potente quizás que gente como Joaquín o muchos otros vehículos que han salido al mercado pues con unos mimbres menos potentes, por decirlo así. Sí. Y Hernán, ¿tú qué crees que va a ocurrir con el sector? Pues por esta dispersión, digamos, o gran granularidad. Precisamente, ¿no? Conectado con la separación entre el número de sociedades y el porcentaje respecto del total de REITs europeos y su tamaño en importes, tendrán que superar dos asignaturas pendientes que entiendo que tienen las SOCIMIs a día de hoy en España. El primero de los retos es el tamaño, es decir, como antes también comentaba Fernando, las SOCIMIs españolas están en estos momentos muy disociadas entre el mercado alternativo bursátil y el mercado continuo. En el mercado continuo tenemos 4, en el mercado alternativo bursátil tenemos más de 70, yo quiero recordar, a día de hoy, y su tamaño no es un tamaño como el que pueden requerir la inversión internacional. Es decir, tendrá que superar ese primer reto de adquirir el tamaño suficiente para ser más eficiente, para ser más rentable, para ser más atractivos. Y el segundo de los retos que creo que deberá afrontar es el acercamiento a los inversores minoritarios como instrumento de inversión. Es decir, a día de hoy, me sé mejor los datos del continuo, pero Colonial, Merlin y nosotros tenemos aproximadamente un 90% del capital en manos de inversores institucionales y aproximadamente un 10% en manos de accionistas minoritarios. Ese 10%, ojo, porque son 40.000 personas, es decir, que son bastantes personas. Pero cuando vamos al mercado alternativo bursátil, precisamente por el tamaño, sí nos encontramos con que el número de accionistas minoritarios, con honrosísimas excepciones, como puede ser el caso de Vitruvio, tienen pocos accionistas minoritarios. Entonces, tanto la adquisición de un tamaño relevante como el acercamiento al accionista minoritario como vehículo de inversión, pues serán dos cosas que creo veremos ocurrir en el mundo SOCIMI en los próximos tiempos. Vale. No, o sea, nosotros creemos tanto en eso que de hecho hemos hecho ya la primera operación de consolidación de otra SOCIMI del MAP. Yo creo que eso es así, poniéndome un poco en los pies de, supongo que sobre todo el público que tenemos aquí, yo creo que la clave es el proyecto en el que uno invierte, la rentabilidad que retorna al accionista y el proyecto empresarial que hay detrás, ¿no? Y yo creo que en el mercado continuo es evidente que hay proyectos empresariales que ofrecen una liquidez que es muy importante, ¿no? Una negociación de la acción que es muy importante, pero el MAP, como todos los mercados incipientes, como todos los mercados que son incubadoras de proyectos, que para eso existe el MAP, yo no soy imparcial, porque claro, yo creo mucho en el proyecto de Vitruvio, pero creo que hay bastantes compañías que les va a ir muy bien, ¿no? Y que tienen un proyecto empresarial de futuro y curiosamente cuando se analiza, por ejemplo, en el informe de JLL, que yo creo que lo hacéis muy bien, informando sobre la rentabilidad por dividendo de las compañías de MAP y de mercado continuo, curiosamente la rentabilidad es parecida, ¿no? No existe una mayor rentabilidad en el mercado continuo que en el MAP, de media. Entonces ahí yo creo que la diferencia es que mientras que el mercado continuo es más homogéneo, en el mercado alternativo bursátil hay una fuerte disparidad de retornos y de estrategias. Y yo creo que ahí hay una oportunidad muy buena. Desde luego Vitruvio, el hecho de haber conseguido ya más de 400 accionistas, de tener ya una cierta negociación sobre la acción, donde más o menos la mitad de los días ya tenemos cruces, y tener una inmobiliaria que invierte en activos que yo creo que todo el mundo entiende, al final lo que hacemos es oficinas residenciales y locales comerciales en el centro de Madrid,
tenemos una oportunidad que queremos aprovechar. Lo que pasa es que no hay que correr detrás del resto de socimis, pero tenemos una oportunidad presente para consolidar ese mercado con el que estoy de acuerdo. Creo que tiene por delante un proceso de consolidación, ¿no? Habéis dicho algo Hernán, tú has dicho algo muy interesante, y es el total de accionistas minoritarios que tienen las SOCIMIs, o sea, inversores no institucionales, suma unos 40.000. No creo que llegue al total de inversores minoritarios que tienen una acción como Telefónica o cualquier empresa, ¿no?, de utilities del IBEX. Esto es llamativo, ¿no?, porque no estamos siendo, como sector inmobiliario, en lo que es inversión indirecta, claro. Se ha explicado antes muy bien el tema del problema que tiene los tipos de interés negativos, la competencia que puede haber entre distintos asset class, ¿no?, porque el sector inmobiliario compite, pues, con otras acciones de bolsa, ¿no?, compite con la renta fija, compite con otros productos de inversión y de ahorro, donde curiosamente el sector inmobiliario es uno de los más rentables y atractivos, ¿no?, en el corto plazo sin duda, pero en el medio y largo plazo se ha demostrado que también, y sin embargo, pues no se ve mucha inversión por parte de estos pequeños accionistas, ¿no?, en el sector. ¿Por qué creéis que es esto? No se puede hacer desconocimiento. No se puede hacer todo de golpe. Es decir, en el año 2014 España se incorporó a un sistema de compañías, al régimen SOCIMI, que venía operando en el mundo desde el año 61, es decir, durante los últimos 58 años. Todo el G7 tiene regímenes similares, la mitad de la Unión Europea, recientemente se ha incorporado Portugal, y la capitalización que tenemos en total las sociedades, las SOCIMIs, pues es la que es, pues en torno a los 25.000 millones. Cuando uno ve en el parque español compañías que rondan los 100.000 millones de capitalización y los 3,5 millones de clientes minoritarios, como pues un Santander, un Telefónica, etcétera, etcétera, pues que dice, pues qué envidia. Pero todo no se puede dar de golpe. Lo primero que ha hecho el régimen SOCIMI es conseguir una gran profesionalización del sector. Hemos pasado de un país con aproximadamente, al inicio de la crisis, 70.000 sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria, a un país donde se ha estrechado el número de operadores y donde quien antes se planteaba con su primo construir en un terreno que les había dejado el abuelo, hoy se plantea invertir en Vitruvio o en Merlin o en Lar España, porque tiene una serie de ventajas, entre ellas la enorme profesionalización del sector. Es decir, que poco a poco yo creo que es un instrumento que calará como producto de ahorro. Distingamos la visión de la inversión internacional y ese concepto de inversión con el concepto que un minoritario tiene en la cabeza, que es más un concepto de ahorro o un concepto de ahorro más dividendo. Es decir, yo creo que es lógico que todavía las SOCIMIs españolas no tengan el número de minoritarios que deberían tener. Pero llegará, ¿eh? Llegará, es una cuestión de tiempo. En Estados Unidos, de todas formas, como decía Hernán, es una industria hiperconsolidada y el modelo en el que nos fijamos todos. Después de 60 años de historia, más o menos el inversor retail, el minorista, pesa aproximadamente un 20-22% del capital total. El resto lo ocupa, evidentemente, el inversor institucional. Con lo cual estamos lejos de eso, pero han tardado 60 años en llegar ahí. O sea que también es una cuestión de transcurso del tiempo. Hay una añadidura en la comparabilidad con respecto a una industria cualquiera que lo hace diferente, y es que en España hay una cuestión cultural, que es que gusta más la inversión directa que la indirecta. Es una cuestión cultural. España es un país ladrillero y el inversor minorista, entre entrar en un vehículo y a través de ahí canalizar su asset allocation a tener una cierta exposición al inmobiliario, prefiere tener un piso en alquiler. Es una cultura, pues no pasa nada, no es ni bueno ni malo, es un tema cultural que no existe en países anglosajones o existe de una forma menos pronunciada en países anglosajones de nuestro entorno. Y segundo, y eso es un tema puntual, por eso digo que hace falta el transcurso del tiempo, es que nosotros, todas las 80, hemos salido al mercado sin hacer ningún tipo de tramo minorista, que eso se acabó con Bankia. Cosa que sí hizo Santander, Iberdrola, Telefónica, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues empezamos el partido, digamos, perdiéndolo, entre comillas, y a lo que aspiramos es a que
cumpla su cometido, porque al final esta normativa, las bondades de la normativa, que esto es un poco lo que se escapa al marketing electoral, como se decía antes, que es un instrumento de ahorro perfectamente válido, pues igual que tener dinero invertido en fondos de inversión, en renta fija o lo que sea. Tú lo decías muy bien, compite contra otros clases de activos en lo que es el asset allocation de cualquier cartera, ya sea a través de un gestor profesional del ahorro como de el profesor de una universidad de Michigan, que parte de sus vacaciones en Miami pues se lo paga con el dividendo que recibe de las SOCIMIs o los REITs en los que está invertido en su país. Ya. Sí, es que yo creo que si aquí le tocara a alguien el Euromillones con 140 millones de euros, la probabilidad de que se construyera una cartera patrimonialista inmobiliaria que le pagara rentas todos los meses, bueno, yo le doy una probabilidad bastante alta. Habría que hacer un test, pero probablemente no me equivocaría. Y al final una SOCIMI, una inmobiliaria, que es lo que es eso. Y lo que permite es que el ahorrador, que no tiene 100 millones de euros, y lo que somos la mayoría, para construir esa cartera propia, pueda acceder a esa misma cartera diversificada por inquilinos, por ubicaciones, por usos, o decidir una inversión en una SOCIMI especialista. Eso va en cada cual, ¿no? Y encima con una negociación que permite, mientras que si uno coge el ahorro y se compra un piso y necesita 50.000 euros, no puede vender 50.000 euros del piso de 150.000 o de 200.000, pues si tiene los 200.000 invertidos en cualquier SOCIMI, pues podrá extraer esa liquidez, ¿no? Y en el fondo, lo has dicho muy bien, esto es cuestión de tiempo, acaba de llegar, y encima acaba de llegar y hemos sido muy malos en la comunicación. Yo creo que ahí tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque que haya gente por ahí que asocie las SOCIMIs a los fondos buitre y a no sé qué historias de especulación con la vivienda, probablemente tiene también que ver con que no hemos sido capaces de salir con un capote a torear ese tinglao. O sea, si es que la filosofía que está detrás de la inversión inmobiliaria patrimonialista es exactamente la contraria que la del fondo buitre que entra y sale rápido. Por cierto, los fondos buitres son muy necesarios en las recesiones para limpiar, pero es una cuestión aparte. Es que las SOCIMIs precisamente desarrollan estrategias normalmente de largo plazo. Si es que Vitruvio ni siquiera tiene un plazo en el que está pensando desinvertir y salir. Esto, si Dios quiere, durará hasta que yo me jubile. Entonces, o me jubile. El caso es que eso hay que explicarlo. Y hay que explicar que las SOCIMIs son inmobiliarias, patrimonialistas, cada una con su estrategia y su política de inversión, pero que esencialmente entroncan con probablemente los deseos más ocultos de cualquiera, como decía, al que le toque el Euromillones, ¿no? Yo, por acabar el bloque, y yendo a como lo has comenzado, Enrique, esto es una cosa muy teatral, que es acabar como hacer la cosa circular, decía, ¿qué ha traído la normativa de SOCIMI? Pues ha traído una cosa muy importante, porque más allá de levantar un sector, que es lo que comentaba Joaquín, al final, mirando a futuro, en una orientación a muy largo plazo, lo que ha permitido es que el sector inmobiliario cotizado español esté en manos de gestores españoles, eso es importante, y de inversores institucionales que por el propio acogimiento a la normativa no tienen un talante especulativo, sino que estamos aquí para quedarnos. Y es una cosa, oye, de la que hay que sentirse orgulloso. Ha quedado en manos de gestores españoles el sector, que de no existir la normativa, probablemente pues todavía habría fondos especulativos que serían los que habrían tomado ese rol activo. Y además ha quedado como instrumento de ahorro. El abanico se ha ampliado. Es decir, que el ahorrador particular, en su gestión de cartera, tiene una posibilidad más en la que invertir, que es tener exposición al sector inmobiliario, obtener una rentabilidad por dividendo, y hace 4 años esa posibilidad no la tenía. Muy bien. Yo creo que esto será uno de los temas de los que se tendrá que hablar en el corto plazo, ¿no? De la conveniencia o no, la ventaja o no que tiene el invertir o el ahorrar a través de este tipo de vehículos. O sea, es verdad que no los hemos sabido vender. También es verdad que la banca de inversión, quizás por casos como el de banco o lo que sea, no se ha atrevido a hacer colocaciones minoristas y quizás os haya empujado a ir directamente a un mercado institucional. Detrás de ese mercado institucional hay inversores minoristas. MiFID II tiene también una parte importante del peso. Temas de regulación también. Es curioso, por la inversión minorista, el ahorro minorista está viniendo del extranjero. Y los ahorradores españoles no hemos adquirido esta cultura. Y vamos a esto que decíais nosotros calculamos que el 90% del ahorro en España se canaliza a través del real estate, cuando es justo lo contrario en otros países europeos. Pero bueno, acaba el primer bloque. Enrique, te puedo, perdóname porque sí, a lo mejor me salto las reglas y me echas y tal, pero es que me he quedado con las ganas. La ponencia anterior ha pintado un panorama político que me parece interesante
por lo menos en mi opinión, rebatir. La lógica alternancia en el gobierno de diferentes partidos no ha acabado nunca con ninguna democracia. Las regulaciones evidentemente evolucionan y hay unos partidos que te hacen pagar más impuestos y otros que dicen que te hacen pagar menos impuestos. Creo que dibujar un panorama negativo respecto de las SOCIMIs es un poco, en mi opinión, ¿no? un poco prudente. Este es un régimen que existe en toda la Unión Europea. Tenemos además, y eso es lo que es evidente, el próximo gobierno va a tener una debilidad importante a la hora de legislar y no creo que esto sea una de sus prioridades. Y más allá de eso, ya hemos visto las propuestas que han tenido que ver con este régimen fiscal de las SOCIMIs, las vimos en el último borrador de presupuestos que nos aprobó, y aunque por supuesto no era una medida positiva, que era la de decir, oye, pues como las SOCIMIs pagan impuestos en el destinatario, en el accionista, la parte que no repartan, sobre esa vamos a poner un impuesto del 15%. Bueno, en el caso de Vitruvio nosotros repartimos el 90% del beneficio, con lo cual el otro 10% como reserva legal no aplicaría. Pero es que en el resto esa medida no acaba con el régimen SOCIMI, no va a desaparecer. El régimen SOCIMI a día de hoy, el volumen de patrimonio gestionado por inmobiliarias acogidas a este régimen es extraordinariamente elevado y yo creo que me parece una temeridad pensar que van a venir y de un día para otro van a pegarle carpetazo. Eso no ha pasado. Pero es que no ha pasado y aunque yo siempre digo, cada vez que alguien relaciona las SICAPs con las SOCIMIs, siempre digo que se muere un angelito en el cielo porque no tienen nada que ver. Uno es un vehículo de acumulación y el otro al revés, es un vehículo de reparto, de transparencia fiscal, con una actividad de economía real, que es la gestión de inmuebles. Es que las SICAPs, que tanto hemos oído hablar de ellas, al final siguen ahí después de 20 años escuchando. La última vez que hubo un ataque fue en el 2005, no sucedió nada. Otra cosa distinta es que se regule, y probablemente eso tiene sentido, aquellos proyectos que bajo, pues oye, el régimen fiscal de las SOCIMIs, pues no cumple con el espíritu de la ley o tienen que hacer adaptaciones para cumplirlo. Y eso es otro tema, porque siempre eso siempre existe. Eso es como algún taxista que trucaba el taxímetro, pues eso se arregla, pero no todo el sector del taxi se dedica a trucarlo. Entonces, yo creo que ahí hay que, por lo menos yo quiero lanzar ese mensaje de tranquilidad, porque no lo veo. Y dicho todo esto, si acabaran con el régimen SOCIMI, pues bueno, las inmobiliarias patrimonialistas existían hace 100 años, existían hace 50 y existirán dentro de 50 años. Es decir que pues, buscaremos otra manera, pero el negocio que nosotros tenemos no depende del régimen fiscal, que eso también creo que es importante resaltarlo. Y ya con eso me he quedado a gusto, perdóname, pero estaba ahí sentado y claro, estaba intentando, pero bueno, no podía hablar y... Vale. Y tenía que decirlo. Pues yo voy a decir algo respecto a esto. No dependen del régimen fiscal, pero dejas de competir con las mismas reglas que compites en otros países, con lo que esa parte del ahorro o esa parte de la inversión extranjera, que cuando tiene que elegir entre plazas como Londres, París o Madrid, dice, oye, que es que la fiscalidad en Londres y en París es una y en España, en Madrid, es otra. Eso sí se va a resentir. O sea, algún tipo de efecto tendrá que tener y afectará sobre todo a las valoraciones porque afectará a la liquidez de lo ya existente. Y sobre todo el dinero nuevo que llegue al mercado llegará a otro coste. Claro, pues le tendrán que incluir el coste fiscal a ese retorno que en otros países no tenía, ¿no? No, sería negativo. Lo que digo es que no haría que se volatilizara un mercado que ya existe y que está en funcionamiento. Por supuesto que es negativo. Yo no sé si parece que estoy totalmente en contra de que se toque el régimen, que ha sido muy favorable y muy positivo. No, pero es verdad que se mezclan churras con meninas. Bueno, aquí hay un tema muy político, ¿no? Y es cuando en un debate electoral se nombra a uno de los principales inmobiliarios que hay en este país y que en su origen tuvo como fue el Blackstone, lo voy a mencionar, y que tuvo en su momento una función, y tú lo has descrito muy bien, los buitres hacen una función, a mí no me gusta llamarlos así, pero así los llaman, hacen una función que es sanear y acelerar una recuperación. Cuando han acabado eso, o sea, es que hay que remontarse al año 2011, 2010, 2012, aquí no quería venir nadie. O sea, este país estaba abandonado por el mundo de la inversión internacional. Y vinieron unos pocos y provocaron una aceleración que nos ha llevado a donde estamos hoy, ¿no? Una recuperación del mercado.
Entonces, satanizar eso yo creo que es peligroso, ¿no? Es imprudente y tener poca memoria. Pero bueno, da igual. Vamos al siguiente, como luego va a haber un bloque de preguntas que he tratado de conservar. Pongo ya el cronómetro. Vamos a hablar ahora del tema de las oficinas. Sabéis que en el tema de las oficinas se está hablando ahora mucho de los temas del coworking, de los espacios flexibles. Sabéis que ahora tenemos que convivir. Antes el mercado de las oficinas era el mercado, digamos, que llamamos core, ¿no? Es decir, el mercado tradicional, ese mercado donde los grandes propietarios y los inquilinos están acostumbrados a, bueno, pues te alquilo un espacio durante 5, durante 10 años, es esto, me pagas una renta y pagas unos gastos y punto. Y esto ha evolucionado hacia otros conceptos, como son los espacios flexibles, y aquí, Fernando, te voy a preguntar, que tú que representas los intereses de Loom, que es la plataforma de Flex Space que tiene Merlin Property, que nos cuentes un poco de qué va esto y cómo está evolucionando el mercado de las oficinas ahora mismo. Bueno, claramente la generación millennial, igual que vive de una forma distinta, consume de una forma distinta, también está demandando unos espacios de trabajo distintos, o por lo menos un consumo que hay que diferenciarlo del espacio de trabajo distinto, porque una cosa es la concepción del espacio, que tenga un look and feel moderno, que sea compartido, que todos sean espacios diáfanos y demás, que eso tiene más que ver con la arquitectura, y otra es cómo se consume ese espacio, que por ahí es por donde entra, más que el concepto coworking, el concepto de flex space. Igual que hay una nueva generación que simplemente tiene unas características distintas, que están más volcadas en la experiencia, que están más volcadas en el consumo, que están más volcadas en no atarse a una hipoteca a largo plazo, no atarse a pagar un coche a largo plazo, tampoco quieren atarse a un contrato de arrendamiento a largo plazo. Especialmente si estamos hablando de emprendedores, startups, que tienen una volatilidad enorme en su negocio y no saben si mañana van a tener dinero para continuar con el negocio o no, y no quieren estar atados a un pasivo a 3, 5 años, cuando su negocio recurrente pues no saben si va a sobrevivir un mes, 2 meses o un año. Ahí aparece un consumo o una demanda del consumo del espacio de trabajo distinto, que es desde la óptica o desde el gorro de ese emprendedor, de esa startup, de esa nueva generación, cómo puedo hablar con un propietario y hablar en el sentido de comprometerme a un mes, 2 meses, 3 meses vista. De ahí sale el concepto de el espacio de oficina como un servicio, como una prestación de servicio, sale de la órbita de la ley de arrendamiento urbano y se reconfigura como la venta de un servicio, igual que puede ser el consumo de telefónica o el consumo del wifi, que es mes a mes, tan sencillo como eso. Con lo cual ahí cubre una necesidad por un cambio generacional de forma bastante exitosa. Pero es que además en el entorno corporativo al final las empresas son personas y se está nutriendo el talento que llega, pues eso es esta generación. Entonces nos empieza a pasar y nos acontece que en el diálogo que nosotros tenemos cada vez que hablamos con una empresa sobre precisamente pues eso, cómo consumir el espacio de trabajo, la empresa nos dice: tengo una necesidad cada vez más insatisfecha y que necesito satisfacer. Para retener el talento no me vale simplemente con el dinero. Hay una nueva generación que busca una conciliación laboral, que busca que el entorno de trabajo sea dinámico, que busca compartir, que busca que se le fomente la creatividad, que siente que necesita realizarse a través de algo que no tiene siempre que ver con el dinero. Nuestro diálogo, cuando nos sentamos con una multinacional para hablar de un contrato de arrendamiento, hace años se nos sentaba el director de espacios, el director de inmobiliario, ahora se nos sienta el director o la directora de inmobiliario y de recursos humanos. A partir de ahí se abre también el mundo del flex space, porque ofrece una serie de soluciones al cliente corporativo tradicional que cubre también necesidades que antes no se cubría a través del contrato de arrendamiento de toda la vida. Por hacerlo concreto, hay empresas, consultoras, por ejemplo, que viven mucho de una cierta volatilidad en su propia actividad core. Les entra un proyecto de ingeniería, pero un proyecto de ingeniería que tiene pues, una vida finita de 7 meses, en los cuales tienen una punta de trabajo y no tienen espacio en su oficina tradicional. Pues a través del Flex Space se vienen a un Loom, alojan allí a los 70 ingenieros que desarrollan su proyecto durante 6 meses, terminan y se van. Esa es una necesidad. La segunda es deslocalizar unidades concretas del cliente corporativo tradicional de su sede. Nos pasa también que hay veces que el cliente corporativo, su sede es un poco
llamémosle rancia, en el buen sentido de la palabra, y tienen su unidad de I+D que quieren un poco que salga de esa convivencia. Hay un choque generacional también. Normalmente estamos hablando de empresas que el entorno o la edad media del trabajador y del departamento de I+D no tienen nada que ver. Entonces buscan un espacio dinámico, pues en vez de crearlo internamente, rápidamente de un día para otro se van a un Loom o cualquier proveedor de soluciones de espacio flexible y por ahí lo tienen cubierto. Cada vez más existe el trabajador on the go dentro de la propia multinacional. Las multinacionales tienen toda una red de lo que nosotros llamamos nómadas digitales corporativos, que son consultores que van de un sitio a otro, que hoy estoy en Madrid, mañana en Barcelona, pasado en Bilbao, y no pueden tener sede en todos los sitios, en todas las ubicaciones físicas. Si tú les puedes dar esa capilaridad y esa solución de espacio flexible, vuelves a cubrir una necesidad. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestro día a día. Para nosotros, como Merlin Property, es abrir el abanico para dar una solución adicional en cómo se consume el espacio oficina a nuestro cliente corporativo tradicional. También es un hervidero para conocer a potenciales clientes de la oficina tradicional desde el principio de su ciclo vital, que son las startups y los emprendedores, pero que hoy por hoy en Loom el 60% del cliente que tenemos es ya corporativo. Es ya corporativo. Es ya corporativo. O sea, no tiene nada que ver con las startups ni con las... Bueno, tiene, pero representa pues eso, un 40%. Pero esas startups de 10, 2 tienen éxito y pasan a ser, en la jerga, un scale-up. Y de un scale-up de pronto se convierten en una empresa de éxito. Y entonces entran por el otro lado del abanico, ya quiere una sede con presencia, una ubicación física, etcétera, etcétera. Una pregunta, ¿cuánto, en términos de porcentaje, cuánto crees que va a evolucionar ese espacio flexible dentro de lo que es el stock de oficinas? O sea, ¿cuánto debería ser? Porque esto, nosotros entendimos que era una demanda latente que no se estaba atendiendo, ¿no? Porque tú... O sea, las vidas, ¿no? Nosotros mismos como empresa consultora, pues crecemos, decrecemos, tenemos mucha vida, ¿no? Y la vida de las empresas cada vez es más rápida, los ciclos son más rápidos. Claro, nosotros íbamos a alquilar un espacio de oficinas y nos obligaban pues a firmar un 5+5 o incluso 10 años directamente en un espacio fijo de oficinas. Esto hacía que nos metía unas rigideces, pues nos obligaba a estar muy esponjados o muy apretados, ¿no? Esto ahora ha venido, es una tendencia ya imparable. ¿Qué porcentaje de oficinas creéis que debería en los próximos años dedicarse solo a esto, a tener esa flexibilidad para que las empresas puedan decrecer y tener pues ese espacio disponible para hacer lo que necesiten? Es una muy buena pregunta de difícil respuesta. Vale. Y de hecho voy a citar a JLL, que es el número en el que uno de los pocos que se ha atrevido a dar un número que es el que yo llamo el 30-30, porque sí. Vuestra consultora predice que para 2030 aproximadamente el 30% de todo lo que es el stock de oficina va a ser flex y el 70% va a ser tradicional. Bueno, es complicado saber si ese va a ser el número o no. Lo que sí son datos reales que permite proyectar en ese sentido son que la mayor contratación de metros cuadrados dentro de oficina, el take-up, el famoso take-up, hoy por hoy el sector que está tirando del take-up en términos relativos en mayor proporción es flex space. En España, en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, etcétera. O sea que porcentualmente es el que más crece año a año. Además hay una cierta situación de catch-up en el caso concreto de España, porque en plazas más avezadas o avanzadas, como Nueva York, que son muy modernos allí, o Londres, que también son muy modernos, o Ámsterdam, hoy por hoy representa aproximadamente el 6 o el 7% del stock y creciendo. En Madrid y en Barcelona está en el 1,7, 1,8, o sea que también hemos empezado un poquito tarde, aunque nuevamente es uno de los países donde están más creciendo year on year con respecto al año anterior. Es un número complicado. Lo bueno es tener la posibilidad de dar ambas soluciones, o sea, nosotros desde la óptica de Merlin queríamos entrar en el sector porque lo complicado es tener el espacio, pero una vez que lo tienes, el darle la flexibilidad al cliente de que lo consuma en tradicional o que lo consuma en flex, para nosotros no es una complejidad. Una pregunta muy directa. ¿Habéis notado
que habéis ocupado más espacio porque habéis puesto a disposición de vuestros clientes más tradicionales esos espacios flexibles. Sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, ha funcionado. Sí, sí, ha funcionado. Nosotros ahora concebimos los edificios de oficina siempre poniendo un componente de flex. Torreglories, un 90% es oficina tradicional, un 10% es flex. Torre Chamartín. Hablando de Torreglories, nosotros como consultora inmobiliaria, esto es público, hemos predicado con ejemplo. Nosotros nos creemos mucho los conceptos de flex y nuestra oficina de Barcelona la hemos trasladado a la Torreglories de Merlin en un concepto flex space puro, 100%. Sí, sí. O sea, y estamos, la verdad es que encantados. Pero bueno, este era el paréntesis, ya que lo has nombrado. Joaquín, tú no estás exactamente en el mismo nicho de mercado que Merlin, tú te dedicas un poco más al menudeo, ¿no?, en el mundo de las oficinas. ¿Qué diferencias hay entre un mercado y otro? O sea, ¿cómo lo enfocas tú? Nosotros lo enfocamos de la siguiente manera. O sea, efectivamente, la discusión está en si va a haber un 20, un 30 o un 50% de espacio de oficinas destinado o gestionado de esta forma. Lo que sabemos, seguro, es que va a haber un 50, 60 o 70% que seguirá igual. Y nosotros estamos en ese lado. Es decir, no, mi capital es ahorrador español, mi capital es... empecé con los minoristas y vamos más despacio porque siempre han sido minoristas. Entonces, como su perfil es no especulativo y es conservador, dejamos que innoven otros y luego les copiaremos si funciona. Entonces, vamos poquito a poco. Lo que hacemos es estar en las oficinas con ubicaciones representativas, pues la Plaza Colón, mirando a la bandera de España en la Plaza de Colón, pues sabes que eso lo vas a alquilar y que va a haber alguien que quiera alquilar esa oficina fija, ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido lo que estáis haciendo y creo que efectivamente hay mucho dinero a ganar ahí, pero precisamente por un tema de perfil, de política de inversión, nosotros en general nunca apostamos por innovar, dejamos que innoven otros y luego intentamos copiar lo que funciona. Es una estrategia quizá un poco miserable, pero la verdad es que funciona bastante bien. Bueno. Y a mi capital sobre todo le encanta, con lo cual no hay más que hablar, ¿no? Bueno, una última pregunta, nos quedan unos 2 minutos y pico. El stock de oficinas en el CBD, tanto de Madrid y Barcelona, de obra nueva está prácticamente agotado, no hay nada, tampoco sale casi nada al mercado, el mercado está prácticamente seco. Las grandes inmobiliarias como vosotros, como Colonial, las grandes aseguradoras compran, o incluso Pontegadea, ¿no?, compran un inmueble y no lo van a volver a sacar al mercado en 10, 15, 20 años. O sea, ¿hacia dónde tiene que evolucionar el mercado de inversión de oficinas? ¿Dónde creéis que va a crecer el mercado de inversión? ¿En qué áreas? Tanto en Madrid y en Barcelona. Yo creo que el gran proyecto, ¿no?, desde luego en Madrid, Nuevo Norte, ahí hay además yo creo que lo puedes contar tú mejor, ¿no? Pero en general como concepto yo creo que viene una avalancha de dinero para invertir con criterios de sostenibilidad, más allá de cuestiones, porque esto como todo se politiza. Olvidémonos de visiones políticas, o sea, si yo tengo un edificio que gracias a la inversión que hago tiene menos gastos porque el consumo energético es menor, pues tiene sentido, ¿vale? Ya solamente por eso tiene sentido, más allá de otras cuestiones, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho dinero. De hecho, se calcula, sacaba el dato Pictet, el banco suizo, en 2,1 billones, o sea, 2.100 millones de dólares anuales de inversión dentro de la urbanización con criterios de sostenibilidad a nivel mundial, ¿no? Y claramente los vehículos de inversión, las inmobiliarias en España, probablemente quieren captar también parte de esa inversión y generarla. Yo creo que eso claramente tiene un futuro. Yo creo que ahí vosotros probablemente... Lo que ocurre al final que el Prime CBD es finito, tú lo apuntabas, entonces, bueno, pues el apetito sigue ahí. Ya no solo finito, sino que además sale el producto con cuentagota al mercado. Es un producto muy exclusivo y sale a cuentagotas. Lo que nosotros sí estamos viendo en nuestro caso concreto es pues que al final ese apetito se va extendiendo hacia zonas que no son tan Prime CBD, lo que nosotros llamamos New Business Area, ya sea en Campo de las Naciones, el Corredor de la 1, etcétera,
donde se va llenando la ocupación y donde el apetito inversor fluye de alguna forma. Nosotros acabamos de vender una cartera, que lo anunciamos, la cartera Juno, una transacción de 225 millones de euros, son todos activos que ninguno está en Prime CBD, son activos periféricos vendidos a un fondo internacional de Estados Unidos, o sea y nos llegan por la puerta muchísimos fondos preguntando por productos en ese sentido. Y lo vemos también a nivel operativo, Nosotros, Nática, que está en Pozuelo, que es una cosa ahí como periférica, tiene lista de espera. Los releases express que alcanzamos solo en ese parque empresarial son de doble dígito. El Prime CBD tiene su mercado, que son compañías pues, que necesitan una representatividad, que despachos de abogados, grandes consultoras, que se pueden permitir pagar 30, 32 euros metro cuadrado mes, pero también hay muchísima multinacional que quieren vivir en un entorno de parque empresarial, que el CEO vive en Pozuelo y quiere trabajar al lado, que pueden pagar 18 o 20 euros metro cuadrado mes porque el peso del real estate tiene que ser menor, es decir, que hay mercado para todos y en cuanto al apetito a la inversión, si no hay producto en Prime CBD disponible para compra, se está enfocando a otra zona. Bueno, vamos a seguir con el siguiente bloque, que es el bloque retail, Hernán. Aquí vas a hablar mucho, espero. Hay una evidente disfunción entre lo que es el rendimiento de los centros comerciales hoy en día, o de una gran mayoría de centros comerciales, y lo que es digamos, la liquidez en el mercado de inversión para esos centros comerciales, que produce, pues no sé, una asimetría, ¿no? Está produciendo cosas muy disfuncionales en temas de valoración, en la valoración de las compañías también, en sus múltiplos. ¿Qué nos puedes contar de esto? Primero, un tema meramente técnico. Sí. Llevamos un ejercicio 2019 donde hay bastantes operaciones cerca de haberse cerrado, que no lo han hecho todavía, pero que en resumen ha producido que el 2019 sea un año de una cierta sequía en la transacción de activos retail. Y eso a las valoraciones les mete una prima de riesgo. Y por lo tanto no podemos analizar valoraciones, precios, transacciones, restringiéndonos exclusivamente al año 2019. Tendríamos que coger una serie un poquito más larga. Pero luego, el mercado español en retail es un mercado un tanto extraño. Primero, es un mercado con poca densidad comercial. Es decir, tenemos 5 veces menos densidad comercial que la que existe en Estados Unidos o la que existe en Reino Unido. Y eso se traduce en aproximadamente unos 560, entre centros comerciales y parques comerciales, unos 560 y unos 570, por ahí. Claro, nosotros hemos hecho un análisis interno dentro de la compañía de cuáles de esos 570, 560, 350 son centros comerciales, de esos centros comerciales, cuáles pueden considerarse core o core plus, es decir, centros comerciales muy dominantes en su área de influencia, con más de 40.000 metros cuadrados de superficie, con ocupaciones al menos del 90%, con más de 4 millones de visitas al año, y resulta que cuando analizas te salen 75. Es decir, claro, cuando sobre 350 centros comerciales tú tienes en el mercado 75 que realmente son activos core y core plus, o sea, activos realmente buenos, se tienen que producir necesariamente esas disfunciones. Es decir, todos los mercados, todos los negocios son mercados y negocios donde siempre va a haber ganadores y perdedores. Pero el mercado de retail probablemente sea un mercado en el que eso se agudiza más. Es decir, supongo que luego vamos a tener ocasión de hablar de e-commerce y de apocalipsis y de cosas de este tipo. Lo que vamos a ver básicamente en el mercado de retail español va a ser eso. Va a ser cómo los que lo sepan hacer bien les va a ir muy bien y los que por alguna razón no tengan la capacidad o no tengan la calidad de activos para hacerlo bien, pues no les va a ir tan bien. Pero hay una cosa que es llamativa, ¿no? O sea, y nosotros conocemos bien vuestra cartera de centros comerciales, la vuestra también. Nuestra percepción es que
cada vez tenéis más afluencia, el gasto medio cada vez es más alto, el que sale con una bolsa de compra del centro comercial, esa bolsa cada vez pesa más, y en cambio, pues igual que a vosotros, igual que a Unibail Rodamco, el tema de Intu ya es bastante sangrante, se os penaliza en bolsa. Sí, claramente. Yo creo que habría que dejar a Intu sí, bueno, en un Intu cajón especial, esa parte, pero bueno. Está sometido a algunos problemas adicionales, sí, que la hacen no comparable con Unibail, o con Klépierre, o con Carmila, o con nosotros en un tamaño, nosotros, mucho menor. A ver, por hacer un poco de historia. Hace unos años se produce en Estados Unidos un verdadero cataclismo en el mundo del retail. ¿Qué le pasa al mercado americano? Activos retail muy antiguos, una tasa de penetración del 14-15% en e-commerce y una tipología de activos diferente a la que existe en Europa. Es decir, en Estados Unidos hay, por un lado, mucho parque comercial, gasolinera, farmacia y un lineal, hay mucho gran almacén y hay mucho hipermercado. Es decir, las tres fórmulas que al cliente final solamente pueden ofrecerle comprar algo. Y claro, pues lo que se produce es un cierre masivo de muchísimas unidades de retail. Y ese proceso que se llamó E-Apocalypse se traslada automáticamente a Europa, que aunque tiene un modelo de negocio en retail completamente diferente, pues acaba sufriendo la misma nube negra alrededor del retail que venía de Estados Unidos. Seguramente por otras razones. El mercado retail europeo es un mercado muy concentrado en grandes ciudades, con mucha concentración en los activos retail, en los buenos, y con niveles de renta, sobre todo en UK, muy altos. Y todo eso, pues al final, se ha convertido en lo que yo creo que es una sobrereacción negativa sobre el mundo del retail. ¿Por qué? Vamos a ver. Es normal que una compañía como Unibail, por no citar la mía, o como Klépierre, con buenos resultados operativos, activos magníficos, buenos equipos gestores, que crecen, como decías, en ventas, tal, esté con descuentos, la que menos Klépierre, de alrededor del 20% sobre NAV, es decir, la diferencia entre su valor real de activos y su valor bursátil, en el menor de los casos, es un 20%. Klépierre, Unibail, 40% de descuento. Nosotros, en medio, 30% de descuento. Pues no es lógico. Es decir, estamos viviendo una sobrereacción negativa sobre el mundo del retail por todas esas razones, que en el caso de España, además, tiene todavía menos sentido. Vamos a analizar un poco el teórico apocalipsis en el retail español. 4% de tasa de penetración de e-commerce. Hombre, que e-commerce está aquí para quedarse y para ganar cuota es obvio, pero a día de hoy 4,5% de tasa de penetración. Año 2018, que es más representativo, 3.000 y pico millones de inversión en el mercado de retail. Activos abiertos en 2018, 8, 250.000 metros cuadrados más. Activos que se van a abrir en lo que queda de 19, 2020 y 2021. 17 grandes activos, 650.000 metros cuadrados más. Visitas a nuestros centros comerciales, el conjunto de centros comerciales en España. En el año 2018, 1.900 millones de visitas a nuestros centros comerciales. Como veis por la cifra, los españoles nos seguimos quedando en casa y no salimos. 1.900 millones de visitas a los centros comerciales. Pero es que esa cifra crece un 2,3% en lo que va de año 2019. Y las ventas que todos esos señores que salen a los centros comerciales realizan, resulta que está creciendo por encima del 2%. Compañías con unos resultados operativos magníficos, con un nivel de dividendos que las sitúan a la cabeza de las cotizadas españolas. En nuestro caso, por ejemplo, si hacemos el cálculo sobre capitalización, en el año 2018 hemos pagado el mayor dividendo de la bolsa española. Es decir, que
no tiene mucho sentido estar asistiendo a la distorsión entre el valor de los activos y el valor bursátil de las compañías. Hay que hacer muchas cosas. O sea, e-commerce está aquí para quedarse, para ganar cuota y para seguir poniéndonos lo difícil como competidor. Es un player nuevo en el mercado y las compañías lo que tenemos que hacer cuando hay players nuevos en el mercado es adaptar nuestras estrategias, impulsar nuestras fortalezas, intentar limitar nuestras debilidades y competir de tú a tú. E-commerce yo creo que es más una oportunidad que una amenaza, porque si algo hay claro en el mundo del retail a día de hoy es que el retail del futuro va a ser un retail multicanal. Es decir, multicanal. La convivencia entre lo físico y lo digital no solamente no es incompatible, sino que son el uno para el otro completamente necesarios. Una pregunta, Fernando. Hernán hablaba de esos centros comerciales que no son core o core plus por 1000 razones que han dejado de serlo, porque no tenían el tamaño o porque han estado vacíos. Vosotros tenéis una experiencia, ¿no? Antiguo centro opción. O sea, ¿qué es lo que motivó a que hicierais una cosa totalmente distinta? O sea, ¿qué tendencia en el mercado leísteis y dijisteis, tenemos que hacer esto, lo que hicisteis? ¿Lo puedes contar un poquito en 2 minutos? Porque quiero hacer un par de preguntas más. Pues es una combinación de dos cosas. El tener poco que perder, que eso da mucha libertad, y el adaptarnos a esta tendencia nueva de mercado y probar algo distinto, viendo que el consumidor, el perfil ha cambiado. Tener poco que perder, porque Opción es un centro que cerró, pero no tanto por todo esto que estamos hablando, de la situación del sector de retail y demás. Llevaba cerrado prácticamente 10 años cuando nosotros lo heredamos. Opción es un centro que se concibió opción de día, opción de noche se convirtió en un hervidero de peleas, no sé qué y tal, y la noche se comió al día, y al final acabó matando al centro comercial. Nos llegó a través del portfolio de Metrobacesa, le dimos prácticamente un valor cero, ¿vale?, que es lo que nos dio libertad, y había un proyecto interno dentro de la casa de decir, oye, pues hagamos algo completamente distinto, hagamos algo que internamente le llaman el proyecto anti-mall, que no tenga que ver con los centros comerciales a los que estamos acostumbrados a ir diariamente. Un centro comercial donde el mix de arrendatarios excluya de motu propio los Zara, los Primark, los MediaMarkt, los H&M, etcétera, etcétera, y donde podamos vivir dentro de un centro comercial pues lo mismo que vivimos o compramos en calle Fuencarreal en cuanto al retail, pero sobre todo que orbite en torno a la experiencia. Un centro comercial normal suele tener un 70% retail, un 30% experiencia. Esto es todo lo contrario. Entonces resucitamos ese proyecto interno, nos liamos la manta a la cabeza, nuestro consejero delegado dijo, esto hay que probarlo, y tiramos para adelante. Vale, la pregunta sería, ¿esto es replicable o tú crees que esto es un tema muy puntual que puede funcionar en Madrid, en esa zona de Madrid, pero que cuidado con, no sé, coger ahora el 10% del stock de centros que no están funcionando y aplicar esta medida? ¿Cómo lo veis vosotros? A nosotros... Tenéis ya un poquito de experiencia del funcionamiento, muy bueno, poco, pero bueno. Acaba de empezar, o sea, el centro comercial no tiene ni un mes de vida, estamos abrumados, pero siempre se produce el efecto champán de la apertura, sí. También es una cosa nueva y demás, y esto verdaderamente para tener todos los elementos de juicio y hacer un análisis razonado de si por aquí hay una vía, yo creo que necesitamos algo más de tiempo y perspectiva. También es verdad que el centro es una pasada, tú vas allí, es que no te crees lo que estás viendo, pero es caro. Es caro lo que es el CAPEX, el suelo prácticamente cero. Entonces eso les da el carácter distinto de poder permitirte hacer... Pero en esa situación nos vamos a encontrar muchos centros comerciales hoy en España, donde están medio muertos y, oye, misma oportunidad para plantearte, no tienes casi nada que perder, ¿no? Por eso te digo que salvo que los números sorprendan extraordinariamente positivo, lo normal es que la vía de negocio sea poder replicarlo en cuanto a que tú tengas un basis, una base de coste muy baja y puedas, digamos, la inversión escorarla sobre todo pues a crear freestyle, zonas de climbing, cines completamente revolucionarios o parkours, monopatines, no sé qué, que todo eso es bastante intensivo en CAPEX. Si el suelo es barato, te lo puede gastar. Es un poco lo que a nosotros nos ha permitido que hoy sea una realidad, pero que si eso es replicable y es una cosa que se puede expandir o desplegar por otras capitales de provincia,
yo creo que hace falta un poquito más de tiempo. Vale, oye, y una última pregunta, que queda un minuto para este bloque. Yo le he oído escuchar a tu consejero delegado decir, no invierto, a lo mejor estoy metiendo la pata por confesarlo aquí, pero bueno, ya me tiro a la piscina, no invierto más en centros comerciales porque todo lo que invierto, y está relacionado con lo que tú has comentado, Hernán, todo lo que invierto en centros comerciales donde podría añadir mucho valor a la compañía, lo voy a perder en la cotización. ¿Esto es así? ¿Lo estáis sufriendo? Esto es básicamente lo que ha definido con una precisión cirujana mi colega Hernán, que en 5 minutos ha definido exactamente lo que está pasando. Me ha machacado 7 preguntas de o sea, ha definido perfectamente lo que está pasando en el sector. Hay que discernir o separar lo que son los fundamentales del negocio y los que ponen el dinero, que son los inversores. Y los que ponen el dinero, el 90%, están viviendo en sus propias carnes este drama en sus países de origen, con todas las diferencias entre esa industria y la nuestra. Con lo cual, los que somos compañías que vivimos que en los dos mundos tenemos un negocio que sustentar, pero por otro lado el dinero lo pone un inversor institucional, que da igual lo que le cuentes, da igual que crezca el fútbol, que crezcan las ventas, que todos los centros vayan estupendamente, que es lo que nos está pasando, porque lo miran desde su óptica y desde sus gafas, pues flaco favor nos haríamos si aumentamos nuestra exposición a centros comerciales, porque estaríamos perdiendo el foco, de ahí lo que comenta Ismael, de quienes nos soportan desde un punto de vista accionarial. Hoy por hoy hay buenísimas oportunidades en el mercado que nosotros voluntariamente hemos descartado mirar y que son oportunidades que no se van a repetir en años, porque el inversor institucional nos crucificaría si las persiguiéramos. Es que hay una cosa que no entiendo. Nosotros no invertimos en centros comerciales, pero todos tenemos a algún amigo que le gusta ver películas de cine armenio en versión original y que solo va al Prado y que tal, pero o sea, ¿dónde van los españoles en su ocio? O sea, hay unos que hacen deporte y tal, que van en mallas corriendo por ahí, pero que tampoco son todos, y luego la gente va de tapas, o sea, esos locales a pie de calle, restauración, y van al centro comercial. Entonces, claro que van a comprar más por internet, pero ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar en casa? O sea, ¿se van a poner una escafandra que les mide para comprarse la ropa? O sea, la gente va a seguir teniendo ocio en estos centros y tendrán que evolucionar. Ahora ponen una noria y hacen cosas más divertidas, pero al final la población media no se va al Thyssen a pasar el sábado por la tarde. Entonces, parece evidente que hay una oportunidad, ¿no? Eso es así. Lo que pasa es que Inés y yo, que estamos continuamente viendo inversores por el mundo, Hernán también, da igual lo que le cuentes. Ellos van a ver eso es un poco la frustración. O sea, da igual lo que le cuentes. Ellos están viviendo un drama y miran el mundo desde ese drama, con independencia de los números que hay aquí, con independencia de que hay que separar el polvo de la paja, con independencia de que hay centros buenos, centros regulares y centros malos. Y es más, cuando elevas el debate y interpelas a todo esto y lo arrinconas de alguna forma, al final te dicen, quien no lo está viendo eres tú. Yeah. Porque el e-commerce, la penetración en España ahora mismo es del 5 o el 6%, cuando estéis en el 15 o el 20 que yo tengo en mi país, veréis el drama que se os avecina. Lo veréis. Y de ahí no hay quien lo saque. Yeah. No sé si... no hay quien lo saque. Bueno, voy a conectar esto ya directamente con el siguiente bloque y le doy a empezar aquí, 15 minutos. E-commerce, mundo logístico. ¿Cómo afecta? O sea, es muy evidente que esto está cambiando la fisonomía de todo lo que es el mundo de las plataformas logísticas. Vosotros en la Socimi, no sé si lo recuerdo, pero como grupo sí también. Nosotros tuvimos en su momento como Socimi una plataforma comercial relevante que vendimos a Blackstone, no porque no consideráramos que retail y logístico eran complementarios, que lo son y mucho, sino porque queríamos dedicarnos, o nuestros recursos, pues había que escoger entre seguir haciendo retail o combinar retail con logístico. Grupo LAR, sin embargo, sí tiene abierto un proyecto muy importante para invertir una cantidad muy relevante de dinero en plataforma logística, en joint venture con Centerbridge, porque yo creo que probablemente cuando hablamos de logístico estamos hablando pues del sector de real estate que más rápidamente crecerá en los próximos 2 años, pues probablemente, al menos en número de metros cuadrados puestos en operación, porque además la plataforma logística española pues es pequeña, relativamente
relativamente pequeña. Claro, cuando hablamos de logístico y retail tenemos que recordar, y por no intervenir más porque Fernando tiene pues muchísimo más exposición a ese segmento, hay que recordar que no solamente estamos hablando de plataformas logísticas, es decir, el mundo logístico se está ubicando de forma transversal en otros sitios. Primero, se está ubicando en los propios centros comerciales, ya sean subsuelos, áreas de parking o en los propios locales de los retailers. Es decir, un gran retailer muy conocido en España, probablemente el primero, nos llama el otro día en un centro comercial y nos dice: oye, quiero alquilar el doble de superficie. Y ya nos temíamos que con el doble nos iba a pedir rebaja de precio. Y me dice: no, no, al mismo precio que me estáis pagando ahora. Ah, pues muy bien. Y a los 15 días, después de haber movido un montón de inquilinos para poder hacerles hueco, nos llama el director del centro y nos dice: oye, que no están ampliando la tienda. Yo, ¿cómo que no están ampliando? No, no, que están haciendo almacén en la parte que les habíamos conseguido nueva. Es decir, que cuando hablamos de logístico no nos podemos restringir solamente al puro activo logístico de nave comercial, de parque, etcétera, etcétera, sino que tenemos que empezar a ver que el mundo logístico, por efecto de lo cara que es la última milla, de lo caro que es la entrega en 24 horas, etcétera, etcétera, se está ubicando también en otras áreas. De eso hablaremos un poco luego. Pero lo que sí me gustaría es que contarais un poco cómo está cambiando la fisonomía de todo lo que es el parque logístico, ¿no? Porque venimos de un mundo donde se almacenaban palés y se operaban con los típicos toros, a un mundo en donde ahora se almacenan paquetitos y los manejan robots y hacen el picking. Esto tiene que cambiar, ¿no? Ha cambiado un poco el formato de las naves industriales, incluso está cambiando un poco el mercado, un poco o mucho el mercado de logístico. No sé si tenéis una opinión sobre esto. Eso es así, por eso hay una parte del parque logístico preexistente, digamos, a la irrupción del e-commerce, que no es válido para el operador de e-commerce. El operador de e-commerce requiere una configuración de la nave que no tiene nada que ver a lo que requería hace 10 años en cuanto a altura, suelo, techo, precisamente para la automatización en todo lo que es la gestión de la paquetería, en cuanto a las playas de maniobra por la extensión de los camiones, en cuanto a la posibilidad de hacer cross-docking para venir de una tercera isocorona que entre el producto, redistribuirlo y que salga hacia la segunda, la primera o hacia el centro de la ciudad. Bueno, pues hay mucho producto que no es válido, producto anterior a la irrupción del e-commerce. Por eso explica también que haya tantísimo desarrollo en los últimos 4 años. El desarrollo viene mano con mano con la demanda va, pide producto, entiende de ubicación, porque el operador logístico lo que entiende es el coste kilómetro desde que el camión sale de la nave, entonces necesito aquí la nave porque es un negocio tan granular como eso, pero si va allí y no encuentra producto, pues te lo pide. De ahí, bueno, que casi todos estemos embarcados en programas de desarrollo de producto nuevo. Oye, ¿y cómo se está resolviendo esto que se llama la última milla, ¿no? La posibilidad de hacer ese delivery en el último tramo de la cadena logística. ¿Esto existe en España o no existe o no es necesario porque las ciudades tampoco son lo que son en otras ciudades de Estados Unidos o de Europa? ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, bueno, por no reincidir yo, pero vamos, una cuestión importante que tú lo has apuntado es que la primera isocorona en Madrid está a 20 kilómetros de la ciudad, o sea, es que, bueno, sí, en horas punta tardas en llegar, pero en lo que no son horas punta son 10 minutos. La primera isocorona en Londres que está a 1 hora del centro de la ciudad, ¿vale? Entonces eso es lo primero que hay que distinguir, porque al final el que tú contrates Amazon Prime y te llegue el paquete en el mismo día a las 3 horas, pues es una cuestión de distancia, no de que seas Londres o Madrid, no sé si me explico, ¿vale? Perfectamente. Con lo cual la necesidad no es tan perentoria como pueda existir en Los Ángeles, en Londres o en Nueva York. Dicho esto, el mercado está completamente abierto de mente, lo cual está muy bien, a buscar soluciones alternativas, porque meterse en el cogollo del centro de la ciudad, que es donde se concentra el 30% del coste del operador logístico, es un upside brutal. Y en ese estatus mental de apertura es donde el propietario pues tiene que jugar. De ahí que nosotros estemos lanzando iniciativas innovadoras de ubicar pues eso, facilidades logísticas de última milla
Pues por ejemplo en los parkings de nuestros edificios de oficina que ya están dentro del centro de la ciudad, que además lo simultaneemos con el propio uso del edificio de oficina, es decir, que el parking tiene una vida que por la noche ahí no hay coche. Si podemos crear, como digo yo, como en la película del Golpe, que por la noche aparece ahí una facilidad logística y de un día para otro tenemos el casino montado y a las 7 de la mañana están los camiones de Amazon distribuyendo pues en Chamartín o en Chamberí, se produce el ahorro, nosotros le sacamos un doble rendimiento a una cosa que en teoría es improductiva por las noches y satisfacemos una necesidad. ¿Esto existe ya o es una teoría, es una hipótesis? No, estamos ahora mismo, nosotros hemos lanzado y lo hemos comentado al mercado una experiencia piloto, estamos trabajando en 2 pilotos, uno en Adecua, otro en María de Portugal, son el primer tramo de la 1, o sea que conectan con Madrid en 5 minutillos, de la mano de 2 operadores logísticos, también hemos dicho quiénes son y lo que estamos es dialogando con la administración pública porque plantea también sus retos desde un punto de vista de que no existe norma en relación a eso, como es la protección contra incendio en un parking que utilizas por la noche que se va a llenar de paquetería, qué tipo de seguridad laboral hay, bajo qué licencia opera. Sin embargo, la administración no es que lo esté mirando así, contrariamente a lo que suele ser habitual, lo está mirando como por favor encontremos esa solución, porque también desde el punto de vista de lo que es la operativa de la ciudad, descongestiona, es eficiente desde un punto de vista de medio ambiente, porque no es lo mismo el camión de gran formato y lo que contamina que el camión de pequeño formato, que además puede ser eléctrico, en las horas punta las descongestiona, es decir, que tiene un ángulo muy interesante para los ayuntamientos. Sabéis que el tema de la sostenibilidad le está atizando mucho al tema logístico, has hablado de los vehículos eléctricos, de los vehículos diésel, con AdBlue, sin AdBlue, de todo este tipo de cosas que están afectando a, bueno, el propio industria de la paquetería, ¿no? el generar tanto, digamos, residuo, o incluso lo que es el tema de la devolución de los paquetes, ¿no? ¿Cómo se está viendo esto desde el punto de vista del mercado logístico? O sea, ¿creéis que va a haber cambios radicales por el tema de la sostenibilidad? Yo no soy un experto en logística, nosotros invertimos menos del 10% de la cartera en un logístico muy sencillito y es verdad que genera una rentabilidad muy atractiva y por eso lo tenemos. Yo creo que lo que probablemente enfrenta el segmento logístico como mayor reto es las famosas devoluciones, ¿no? Yo creo que el ratio está en torno a un 30%, ¿no? de producto que se compra por internet devuelto y eso es un problema para el retailer, o sea, es un problema para el comerciante y es un problema para quien lo opera. Y es un problema para el consumidor, que yo creo que una de cada 3 veces nos vamos a poner una prenda que ya se la ha probado otro, pero en definitiva yo creo que ahí volvemos un poco como de las oficinas cuando hablábamos de los espacios flexibles, todos estos temas de innovación, y a mí no me gusta hablar de lo que no, en lo que no profundizo, nosotros en Vitruvio, como es un tema que está en un proceso de cambio y es algo relativamente nuevo, no nos metemos y esperamos a que evolucione para entender mejor cómo es el modelo final, ¿no? Antes de apostar por él. Un par de temas, un par de preguntas que me gustaría hacer relacionadas con el tema de la inversión. Estoy dándole al micrófono. Uno es el tema de las rentabilidades. Yo me acuerdo cuando me incorporé al mundo de la consultoría, venía de otro sector, hace 5 años, casi 5 años, alguien, un gurú de estas cosas en Londres, me dijo: Enrique, verás las rentabilidades del mundo de la logística más bajas que el mundo retail. Yo le miré y dije: este tío no tiene ni pajolera idea. Vamos, el que no tenía ni idea era yo. Acertó de pleno. ¿Cómo veis que va a evolucionar esto? O sea, es porque, no sé, impresiona ver rentabilidades en el mundo logístico, no necesariamente en producto core, value add, core plus, en torno al 4%, ¿no? Por eso digo que no lo entendemos bien nosotros, o sea, porque el dato que tú dices es que en Londres, ¿cuáles las últimas operaciones en logístico se han cerrado? ¿En el 4 o 4? Sí. O sea, y de repente tienes centros comerciales con la afluencia de millones de personas que están haciéndose al 7% de rentabilidad. Entonces, ahí hay algo que a mí se me escapa, o sea, yo conozco la explicación de lo que lo justifica, pero sinceramente creo que no está justificado. Es decir, creo que esas rentabilidades son demasiado poco exigentes. Es verdad que tenemos una situación de tipos de interés anómala, pero me parece demasiado agresivo, en esta opinión, ¿no? Bueno,
A ver, los yields en oficinas y centros comerciales tenemos, igual que en logísticos, series históricas de 30 años y ahí se ve pues, cuando toca pico, cuando toca valle y sigue un patrón, digamos, cíclico. Logístico ha roto el patrón, entonces estamos explorando territorio desconocido, lo cual es muy estimulante y muy bonito porque es distinto y nuevo y original. Pero es verdad que ha roto un patrón. Y bueno, pues precisamente por todo lo que venimos hablando, la irrupción del e-commerce, que ha llegado para quedarse, todos lo vivimos diariamente, o sea, mi oficina es que no paran de llegar paquetes, pues eso al final, si vas escalándolo, el operador está haciendo sus números, el operador haciendo sus números tiene un negocio que es mucho más estable, al ser un negocio más estable tú al tenerlo como inquilino pues la prima de riesgo es menor y bueno, todo eso se está traduciendo en que se están vendiendo activos en Londres y también en España, que si el inquilino es Amazon, pues es lo mismo que vender un edificio de oficinas en castellana. Sí, 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 como si fuera bono alemán. Vale. Nos quedan 2 minutos, solo voy a hacer una pregunta más porque me gustaría dejar por lo menos 5 para las preguntas. El mercado logístico en la primera parte del año ha experimentado, en términos de take-up, en términos de ocupación, un parón importante que asustó un poco al mercado, ¿no? Luego es verdad que en el tercer trimestre se ha recuperado. Y en paralelo hemos visto empresas como la vuestra y algunos de los otros principales players, ¿no?, del mercado entrar mucho en el mundo de la promoción a riesgo, o sea, sin tener un inquilino para esto. ¿Creéis que esto, o sea, que esto es sostenible? ¿Creéis que el mercado va a ser capaz de absorber todas las promociones que se están generando a riesgo? ¿Que hay sitio para todos? O sea, estáis todos un poco compitiendo en esto. No. Bueno, nueva pregunta con una respuesta que no es obvia ni fácil, porque pues al final la oferta va del lado de la demanda. Sí que puede haber situaciones puntuales en las que la percepción del riesgo se haya nublado de alguna forma y que ubicaciones que no son tan buenas para el operador, hacerlas a riesgo pues no valida el producto, ni muchísimo menos. Que haya un semestre donde el take-up se haya ralentizado algo, a nosotros también nos ha pasado, y también nos ha pasado lo del tercer trimestre. En real estate ellos lo solemos decir nosotros a nuestros inversores, o sea, es una industria que esto no es Facebook, ni tampoco una empresa tecnológica, es decir, que es un sector que se mueve lento y un trimestre no suele ser representativo de lo que es la salud del sector. Hay situaciones puntuales en que en un trimestre cae un poquito la contratación, pero bueno, si lo miras en un patrón del año, los últimos 12 meses, la situación sigue bastante estable y nosotros así lo estamos viendo. Bueno, yo creo que con esto acabamos los 4 bloques que tocaba hablar. Nos quedan 2 minutos, pero yo creo que un poquito sí lo podremos extender. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, ahí. Tengo a la venta un supermercado Mercadona, está quitando un 7%. Quería saber si estos productos son interesantes para las oficinas. Pues mire, tiene justo delante a mi responsable de producto, desde la tarjeta. Es que eso es una muy típica. Lo del 7%, es verdad que nosotros somos los primeros que hablamos de porcentajes de rentabilidades. Vamos a ver, lo importante cuando uno invierte en un negocio patrimonialista, lo primero, en mi opinión, lo primero de todo es, y lo que tiene sobre lo que se construye es la previsibilidad de ese alquiler, la previsibilidad de los flujos que decimos. Es decir, si está al 7%, pero es un alquiler muy elevado, muy alto, que no es sostenible en el tiempo, pues al final pues es un 7% relativo, porque probablemente caiga la renta, ¿no? Entonces, Generalmente son alquileres sostenibles. bueno, yo no hablo de su producto en concreto, digo general, porque por no personalizarlo tanto. Claro. Lo que quiero decir es que en la inversión patrimonialista la clave es la sostenibilidad de esos flujos y luego, obviamente, la rentabilidad que le exiges en función del riesgo que percibes en esa inversión. Entonces, la clave no es tanto si, desde luego es muy importante saber quién es el riesgo contrapartida, quién te va a pagar el alquiler, desde luego Mercadona es un buen pagador, eso es evidente, pero claro, no es lo mismo
una ubicación que otra y no es lo mismo unos contactos que otros. Es un tema en el que hay que bajar al detalle. Pero bueno, a priori, si es un Mercadona al 7% en el centro de Madrid, pues Sí, así es. una buena inversión. Pero, por ejemplo, yo lo que veo que aquí en Madrid la rentabilidad suele ser más baja que... Claro, porque es más previsible que te paguen el alquiler porque hay más demanda. Ya, Pues siempre entiendo. rentabilidad-riesgo. Es un mercado mucho más líquido desde el punto de vista de inversión y por tanto pues aspirar a una mejor rentabilidad y mejor precio para el vendedor. En el pueblo de mi padre van los locales al 10%, eso sin duda. Porque si se vacía, pues van a hacer ahí la peña del pueblo, hará, ¿no? Hará la fiesta. Porque otra cosa. Yo, si me permitís, como la pregunta inicial era si pueden ser interesantes para una SOCIMI, nosotros hace un par de años compramos 22 locales comerciales operados por Eroski, que, hombre, si hacemos la comparativa con Mercadona y sin querer faltar a nadie, pues a lo mejor podría pensarse que es menos. Estamos encantados. Es decir, Joaquín decía algo que es fundamental. Depende del contrato y depende de la localización. Nosotros, cuando compramos esos 22 activos, nos aseguramos de que fueran aquellos activos donde Eroski es el líder del mercado. Es decir, País Vasco, Navarra, algo de Santander y La Rioja. Es decir, que con una buena localización, con un buen contrato y cuando tu operador es líder del mercado en ese momento, desde luego, producto interesante. Se han reestructurado además y ahora ya... Sí. ¿Nadie va a preguntar por el gobierno? Ah, perdón, había una pregunta. mejor que no. Bueno, yo les quería preguntar, de acuerdo a sus perspectivas, de aquí al 2023, ¿cómo se ve el crecimiento de las SOCIMIs? O sea, sé que va contra la economía, pero que a lo mejor puede haber una posible burbuja, que ya comentaron que no se ve como a futuro una burbuja inmobiliaria que estalle, pero en caso de que llegara a estallar, ¿cómo se ve afectada la SOCIMI? Porque también, bueno, estaba viviendo lo de las cuentas de revalorización y eso puede afectar también a sus ingresos, porque directamente de Merlin Properties, pues es como un porcentaje más alto esta revalorización que lo que tienen de alquileres. Entonces, ¿cómo afectaría esta parte? Bueno, nosotros, en lo que es el fundamental del negocio, pensamos que el inmobiliario es muy cíclico y está muy ligado también a la política monetaria, lo comentaba Daniel en el foro anterior. Nosotros somos de la opinión de que en este nuevo ciclo que se inició, pues el valle fue 2013 prácticamente lo más profundo del ciclo anterior, donde terminó, en 2014 inició. Son ciclos ahora que precisamente por la política monetaria vemos que van a ser más dilatados que lo que ha sido el ciclo inmobiliario tradicional y que ahora mismo estamos en una fase alcista, que lo vemos en todas nuestras categorías de activos, son números reportados, estaremos más o menos en mitad de esa fase alcista, es decir, que toquemos pico, pues eso, es una cosa que nos vamos a 2022, 2023 o incluso más allá. Eso es lo que tenemos a día de hoy y la realidad que nos está pasando en nuestras oficinas, en nuestros centros comerciales y en nuestras naves logísticas. Eso, por supuesto, no es inmune a tendencias políticas, a que haya una crisis mundial, a otro tipo de burbujas que nos estallen y demás. Hay una cosa muy importante que sí que han traído esta normativa de SOCIMI y todos los que estamos ahora mismo en esta mesa de debate, que es aprender de las lecciones anteriores. El sector inmobiliario cotizado en el ciclo anterior, cuando llegó la crisis y lo destruyó íntegramente, llegó a tener una capitalización bursátil de 50.000 millones de euros aproximadamente. Hoy en conjunto, lo acabamos de decir, incluyendo Mercado Continuo y MAP, están en torno a los 20.000, o sea que recorrido queda. Pero muy importante, el apalancamiento medio de esas compañías inmobiliarias estaba en el 75, 80, 85% cuando estalló la burbuja. Hoy, todos los que estamos aquí y todo el sector tenemos una limitación autoimpuesta de no superar apalancamientos que en el máximo de los casos se va al entorno del 50%. Merlin hoy está en el 40%. Quiero decir que de todo se aprende en esta vida y una de las principales aprendizajes ha sido que el perfil medio del sector inmobiliario cotizado hoy tiene un riesgo de no sobrevivir a una nueva crisis mucho menor que el que tenían las inmobiliarias anteriores. Además, hemos tendido a la especialización. Está bastante bien distinguido lo que es una inmobiliaria que se dedica al inmobiliario comercial, que el inmobiliario comercial en una crisis, pues sí, te viene el inquilino, te renegocia los alquileres, pero siempre hay alquileres y hay un flujo de caja recurrente, que es muy distinto del residencial.
Cuando tu cuenta de resultados es ingresos por alquileres frente a ventas, son dos mundos distintos, porque en ventas, cuando se para la música, que es lo que pasó en el ciclo anterior, se para y tienes todo el peso de la deuda, unos intereses que tienes que pagar y cero ingresos. Sin embargo, una inmobiliaria comercial siempre se puede sentar con el banco y decir, me han bajado el flujo de caja, que lo tengo en vez de en base 100, lo tengo en el 80%, reestructuremos la deuda. Con esto vengo a decir que la salud que tiene el sector en general, precisamente por el aprendizaje de lo que pasó con el sector en el ciclo anterior, es mucho más robusta. Tiene gracia que vayamos a decir esto al final, pero yo creo que, como es normal, hay una cierta confusión, porque bueno, pues no todo el mundo es especialista. Hay que diferenciar las promotoras que venden pisos de las inmobiliarias que alquilan pisos, centros comerciales, logístico. Entonces, para empezar, como acabas de decir, las promotoras, cuando hay una recesión, venden muchos menos pisos, suelen tener niveles de endeudamiento más altos, son más cíclicas. Es un negocio más cíclico que debería dar retornos más altos cuando las cosas funcionan, y cuando no funcionan te dan sustos más fuertes. En el caso de las inmobiliarias patrimonialistas, yo creo que hemos aprendido, y es que creo que eso es muy importante, todo el mundo sabe que por muy buena que sea su cartera de inmuebles en castellanas, las mejores ubicaciones, con los mejores inquilinos, si te pasas con la deuda y las rentas caen, que no caigan ni siquiera a la mitad, simplemente que te caigan un 10 o un 20%, pero vas hasta aquí de deuda, de repente se te cae el castillo de naipes. Entonces, una de las cosas apasionantes de este ciclo es que vamos a cometer errores nuevos, pero creo que no vamos a cometer el antiguo. A nosotros, por ejemplo, tenemos un límite estatutario. Lo hemos metido en estatutos del 33% de endeudamiento. Que algunos nos dicen, pero no es eficiente, apaláncate más y tal, que el retorno mejora. No, gracias, porque como quiero estar aquí después de la siguiente recesión, pues de hecho ahora estamos al 29% de endeudamiento, ¿no? No sabemos nunca lo que puede ocurrir. Somos compañías que, lógicamente, estamos muy conectadas con el ciclo económico y con el ciclo inmobiliario, pero lo acaban de resumir perfectamente bien Fernando y Joaquín. Somos compañías muy profesionalizadas, con buenos gestores, con buenos activos, con poco apalancamiento y, por lo tanto, venga lo que venga, nuestra posición competitiva será mejor que la de otros. Es decir, tendremos, como decía Joaquín, errores a lo mejor nuevos, pero los antiguos no vemos que se puedan cometer otra vez. ¿Qué hay? Bueno, nosotros estamos pensando en a lo mejor crear una SOCIMI. No es el mejor momento. La competencia. Bueno, no, pero no es para competir, es para poner en valor los activos. ¿Habéis pensado en algún plan de contingencia en el caso de que empeore mucho la situación fiscal del país? Me refiero a llevaros las SOCIMIs, a Lisboa, París, como parece muchas que se están creando en París, ¿no?, últimamente. ¿Habéis planteado algo así? ¿Cuál sería vuestra opción si lo habéis hecho? El problema del inmobiliario es que es un negocio con un punto de conexión, como dicen los abogados, muy claro a un país, ¿no? Entonces, esas estrategias que son más fáciles con otro tipo de negocios, pero bueno, sí que hay... Yo es que de verdad creo que no, sinceramente, creo que se está exagerando ese riesgo, en mi opinión. Lo digo completamente en serio. Creo que no vamos a ver ningún cambio sustancial. Probablemente habrá algunos cambios. Yo creo que tiene mucho más sentido entrar probablemente a regular cuestiones relacionadas con el alquiler social, y creo que además ahí de nuevo hay que hacer autocrítica. Probablemente se tendrían que haber hecho más cosas ahí, pero es que de verdad que yo, no sé si vosotros... No quiero dar una sección de optimismo, o sea, creo que son malas noticias tener en la vicepresidencia a alguien que ha dicho en muchas ocasiones que el régimen SOCIMI es negativo y que quiere acabar con él, o sea, que no quiero parecer inocente. Pero luego cuando se entra en el gobierno, se ven los números y se toman decisiones probablemente más argumentadas, creo que tiene mucho más sentido para su parroquia, y además creo que eso incluso no solo para su parroquia, sino para toda la sociedad, que en España se desarrollen iniciativas público-privadas de vivienda social, y porque hay una parte de la población, o sea, es que yo creo que también hay que decirlo claramente, es que el 25% de los trabajadores por cuenta ajena en España no llegan al salario mínimo interprofesional en base anual, porque les despiden antes de llegar a 12 meses. Entonces eso es un problema. Y eso es un problema que básicamente es la clave de todo, ¿no? Es la clave del problema de natalidad, la clave del problema de accesibilidad a la vivienda. Y yo creo que por ahí van los tiros, y que probablemente si se toman iniciativas vayan en ese sentido. Por lo tanto, nosotros no
no contemplamos irnos a Luxemburgo ni cosas de estas, ¿no? Nuestro capital es español y esperamos seguir aquí. Bueno, yo creo que está bien. Quiero dar las gracias a los ponentes por este ratito que hemos pasado juntos y hemos tratado de, entre todos, clarificar un poco las tendencias que dice aquí y perspectivas del inmobiliario, del sector terciario para los próximos años. Y nada, muchísimas gracias a ustedes por haber tenido la paciencia y haber estado aquí escuchándonos a nosotros. Muchísimas gracias.